Feliz 4 de julio. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. El servicio de Marshals o alguaciles de Estados Unidos, el USMS, ha encontrado a 200 niños desaparecidos. Había víctimas de tráfico sexual, secuestrados y niños maltratados que se habían fugado de casa. Y hoy vamos a hablar de historia también. De 5 curiosidades que quizás no sepas sobre el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Y ahora, entremos en materia. La periodista independiente Mary Lowland, que colabora con el Epoch Times, especificó que entre los niños que encontraron había 173 fugados de casa en situación de peligro y un bebé de 5 meses. La operación a escala nacional duró 6 semanas, según anunció el Departamento de Justicia. El director del USMS, de los Marshals, Ronald Davis, escribió esto en el comunicado de prensa. Una de las misiones más sagradas del US Marshals Service es localizar y recuperar a los niños desaparecidos de nuestro país que atraviesan una situación crítica. Esta es una de nuestras mayores prioridades, ya que no dejan de ser miles los niños que desaparecen y están en peligro. De los niños encontrados, 173 eran fugitivos en peligro. Uno lo había secuestrado un familiar, otro lo había secuestrado alguien que no era un familiar, y 25 se consideraban desaparecidos por otros tantos motivos. El más joven era un bebé de 5 meses. El USMS llevó a cabo la operación We Will Find You Too, Te Encontraremos Dos, junto con organismos federales, estatales y locales, del 20 de mayo al 24 de junio. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, el NCMEC, ofreció asistencia técnica en la operación Te Encontraremos Dos. Es la segunda de este tipo a escala nacional y se centró en zonas geográficas donde desaparecen grandes grupos de menores que viven en circunstancias críticas, de acuerdo al Departamento de Justicia. Estas zonas son el Distrito de Arizona, el Distrito Este de California, el Distrito Sur de Florida, el Distrito Oeste de Michigan, el Distrito Este de Carolina del Norte, los distritos Sur y Este de Nueva York y el Distrito de Oregón. Uno de los casos del Distrito Este de Carolina del Norte se refería a una niña de 1 año. Se denunció su desaparición en Raleigh, después de que su madre no la entregara al Departamento de Servicios Sociales. Lograron detener a la madre, que había sido condenada por estrangular hasta la muerte a su hijo de 4 años. Luego los US Marshals recuperaron sana y salva a la niña. Otro caso fue el de una niña de 12 años, que desapareció de su domicilio familiar en Portland, Oregón, el 21 de mayo. La menor había denunciado que sus familiares abusaban de ella sexualmente. Los agentes de policía se pusieron en contacto con la niña a través de su teléfono móvil. Luego accedió a reunirse con ellos en una tienda de comestibles, pero poco después la niña y una amiga volvieron a llamar a la policía. Les dijeron que su padre intentaba obligarla a subir a su auto. Al final, el USMC pudo intervenir a tiempo. La niña le contó a la policía que 2 hombres abusaron de ella y que su padre le había hecho tocamientos indebidos. La llevaron a un hogar de acogida, pero no funcionó. Entonces la llevaron a un centro de acogida estatal. En otro caso, se denunció la desaparición de una joven de 16 años que se había fugado de un centro de acogida de Phoenix. Una investigación mostró que la chica, que ya había sido víctima de tráfico sexual, podría estar siéndolo otra vez, pero en Los Ángeles, cuando asesinaron a su presunto traficante a finales de mayo, el que lo reemplazó la llevaba a la playa y le decía que sacara dinero. La niña le había dicho a un familiar que se iba de vacaciones a Miami. Sin embargo, los alguaciles acabarían encontrando a la niña en Flint, Michigan, el 11 de junio. La detuvieron por violar la libertad condicional. El hombre con el que la encontraron fue detenido por conducir sin carnet ni seguro. La Homeland Security Investigations está investigando el presunto caso de tráfico. En Nueva York, en noviembre del año pasado, se denunció la desaparición de una joven de 16 años que había sido víctima de trata de blancas. La unidad de personas desaparecidas del Departamento de Policía de Nueva York solicitó la ayuda del USMS. En el caso se ejecutaron 2 órdenes de detención. Una contra un hombre de 27 años que era el principal implicado en el caso. El 3 de junio se encontró a la niña en el dormitorio del hombre y se descubrieron pruebas de explotación sexual. La niña fue puesta a disposición de la Administración de Servicios para la Infancia. La presidente y director general del NCMC, Michelle Dolan, dijo en un comunicado lo siguiente: La operación Te Encontraremos es un brillante ejemplo de los resultados que podemos conseguir
cuando nos unimos en nuestra misión de encontrar a los niños desaparecidos. Damos gracias de que se hayan recuperado niños vulnerables durante esta operación y elogiamos al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y a todas las agencias implicadas por su compromiso de proteger a la juventud y garantizar que estos niños no sean dejados en el olvido. Detrás de cada estadística hay un niño que merece crecer a salvo de cualquier daño. Hoy, que en Estados Unidos se celebra el 248 aniversario de la nación, les mostramos 5 cosas que quizás no sabía sobre el 4 de julio y sus orígenes, y que el reportero Joseph Lord del Epoch Times nos ha recordado a todos. Como decimos, este 4 de julio los estadounidenses celebran el 248 aniversario del nacimiento de los Estados Unidos. En 1776, los miembros del Segundo Congreso Continental se reunieron en Filadelfia, pero ya habían tomado una decisión de antemano cuyo impacto se sentiría en todo el mundo durante siglos. Las colonias acordaron declarar su independencia de Gran Bretaña, que era, en ese momento, la nación más poderosa del planeta, y mucha gente sabe lo que pasó después. El Congreso Continental aprobó el documento que había escrito un joven Thomas Jefferson. La noticia corrió como la pólvora por la costa oriental. También llegó a las fronteras, aunque más lenta y laboriosamente. Esto reavivaría las tensiones políticas que se sentían en todas partes en aquel entonces, entre los leales y los patriotas que clamaban por la independencia. Pocas personas conocen las intrigas personales, los motivos y las aspiraciones políticas de los 56 hombres que acabarían poniendo sus nombres en el documento. Todos prometieron algo. Entregaremos nuestras vidas, dijeron, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor a la causa que, en ese momento, incluso pudo haber parecido básicamente desesperada. Pero ese 4 de julio de 1776 cambiaría el rumbo de la historia mundial para siempre. Ese día el Congreso Continental votó para adoptar el borrador de la Declaración de Independencia de Jefferson. No obstante, en ese momento, ni pensaron en que el 4 de julio se convertiría en el Día de la Independencia. Para John Adams, el día más idóneo era el 2 de julio. Ese día, el Congreso Continental adoptó la petición del virginiano Richard Henry Lee, que declaraba oficialmente que las colonias son, cito, por derecho deben ser estados libres e independientes. Al escribirle a su esposa Abigail Adams, el señor Adams declaró célebremente que el 2 de julio, cito, será celebrado por las generaciones venideras como el gran festival del aniversario, y dijo, debe festejarse con solemnidad y desfile, con espectáculos, juegos, deportes, armas de fuego, campanas, hogueras e iluminaciones de un extremo a otro de este continente. Pero el día oficial de la independencia de los Estados Unidos acabaría siendo el 4 de julio, el día en que se adoptó la Declaración de Jefferson. Cuando la gente piensa en la Declaración de Independencia, puede que piense en una sala llena de estadistas mayores, como se representa en la famosa obra del artista John Trumbull. Pero John Trumbull pintó la Declaración de Independencia en 1819. Un momento crucial en la lucha estadounidense por la independencia fue ese día, pero de hecho los 56 delegados reunidos en Filadelfia en 1776 eran más jóvenes de lo que esta imagen puede sugerir. Tenían un promedio solo de 44 años. El rango de edades era muy amplio. Había desde veinteañeros hasta septuagenarios. El firmante más joven del documento fue Edward Rutledge, de Carolina del Sur, que tenía solo 26 años y 8 meses. Otro firmante de Carolina del Sur, Thomas Lynch Jr., estaba a 3 días de cumplir los 27. Aunque la mayoría de los firmantes tenían entre 30 y 40 años, muchos otros también tenían entre 40 y 50 años. Solo 7 tenían 60 años o más. Entre ellos estaba Benjamin Franklin, de 70 años, el firmante de mayor edad. Aunque ahora la independencia pueda parecer una conclusión inevitable, ese no fue necesariamente el caso. Varios miembros del Congreso Continental no creyeron en la independencia. Al principio, muchos fundadores habían adoptado una postura más moderada frente a los agravios que recibían de su isla de origen. Eso no quiere decir que nadie estuviera pensando en ello. La idea ya se estaba gestando tanto en cafés como en tabernas de todas las colonias. Y líderes revolucionarios como el señor Adams se manifestaban abiertamente a favor de la independencia ya en 1774, 2 años antes.
En 1775, particularmente después de las batallas de Lexington y Concord, la mayoría de los líderes del Congreso adoptaron la idea. Sin embargo, algunos moderados, liderados por John Dickinson, famoso por sus cartas de un granjero de Pensilvania, se mantuvieron neutrales hasta el último momento. Y entre estos se encontraban Robert Livingston, uno de los hombres más poderosos y renombrados de Nueva York. Posteriormente ocuparía diversos cargos diplomáticos para el incipiente gobierno estadounidense. Y John Jay, que se acabaría convirtiendo en el primer presidente de la Corte Suprema. Además, el pueblo se hallaba más dividido que nunca después de la guerra. El señor Adams dijo al respecto lo siguiente: un tercio del pueblo estadounidense estaba a favor de la revolución, un tercio estaba en contra y un tercio era neutral. Pero de todas las firmas de la Declaración de Independencia, la de John Hancock es quizás la más famosa. El señor Hancock, como todo el mundo sabe, ni se inmutó ante el riesgo que conllevaba estampar su nombre y su firma, ya que la traición en aquel entonces a la corona británica se pagaba con la vida, con la horca. Hancock estampó su nombre en grande al pie de la declaración. Hoy en día se ha convertido en la firma más reconocible de la historia de la política estadounidense. Pero lo que no sabe la gente son los motivos personales que le podrían haber llevado a tomar esa decisión. Antes de la Guerra de la Independencia, el señor Hancock era uno de los contrabandistas más exitosos de América del Norte. Su negocio florecía en gran parte gracias a la llamada negligencia saludable. Por decirlo de algún modo, los agentes británicos aplicaban con mucha laxitud las leyes aduaneras, pero después del final de la Guerra Franco-India de 1763, las arcas británicas se quedaron vacías. Para rellenarlas, Gran Bretaña puso fin a la política no oficial de negligencia saludable y tomó medidas duras contra los contrabandistas y contra todo aquel que intentara evadir las leyes aduaneras británicas. El señor Hancock, el mayor contrabandista de América del Norte, como decimos, se vio especialmente perjudicado por esta ofensiva. Incluso los británicos, los funcionarios, le confiscaron su barco, el Liberty. Por infracciones legales, dijeron. Así, para el señor Hancock, la revolución representaba no solo un imperativo ideológico, sino también financiero. Hoy en día los estadounidenses consideran la Declaración de Independencia como un documento casi sacrosanto. Los ideales fundamentales de la nueva nación que se fundó en 1776. Hoy sus palabras, con su mensaje de derechos irrenunciables, inalienables y verdades evidentes por sí mismas, están profundamente arraigadas en el sentir político de los estadounidenses. Se repiten habitualmente tanto en discursos presidenciales como en los pasillos del Capitolio. Pero, a pesar de todo esto que vemos y sabemos ahora, tomó tiempo que la declaración se convirtiera en un factor tan importante de la vida y la historia estadounidenses. En aquel momento simplemente oficializó una revuelta contra la corona que ya estaba de hecho en marcha. Después de que se colocara la última firma en agosto de 1776, el documento en sí permaneció bajo la custodia del Congreso en Filadelfia. Era solo uno más de los tantos documentos importantes de aquel entonces. Pero cuando el señor Jefferson se convirtió en presidente en 1800, la Revolución de 1800, el documento que escribió comenzó a ocupar un lugar de honor en los corazones y las mentes de los estadounidenses. Ese año el documento se trasladaría a la nueva sede del gobierno en Washington. Desde 1952 se trasladó dentro de la capital. Pasó de la Biblioteca del Congreso al Departamento de Estado en dos ocasiones, una durante la Guerra de 1812 y otra durante la Segunda Guerra Mundial, para su custodia. No obstante, desde 1952, el documento se exhibe de forma destacada en los archivos nacionales, donde sigue siendo una de las atracciones más famosas de la capital. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.